Bueno, en esta oportunidad voy a explicar el método simplex mediante la solución de un problema de optimización. En este caso, el ejercicio que tenemos está asociado a una función objetivo que es igual a 3x1 más 8x2. Y hay unas condiciones asociadas a esa función objetivo, las cuales son las siguientes. Las condiciones son x1 más 4 veces x2, eso es mayor o igual a 3.5. La segunda condición es x1 más 2x2 es mayor o igual a 2.5. Obviamente deben aparecer las condiciones de no negatividad, en donde x1 debe ser mayor o igual a 0 y también x2 debe ser mayor o igual a 0. Esas son entonces las condiciones que tenemos. Bueno, el método simplex para este tipo de problemas, para problemas asociados a mínimos, pues va a cambiar un poco, ¿sí? No va a ser una circunstancia totalmente dada a la construcción del método para problemas de maximización. Aunque las operaciones elementales, ese es el parámetro que siempre va a estar presente, ¿sí? La construcción tanto de la función objetivo como de las condiciones determinísticas, que serían las ecuaciones como tal, pues ellas sí van a presentar algunas modificaciones. ¿Como cuáles? La función objetivo, que nosotros vamos a estar trabajando ahora, que vamos a llamar función z, va a ser igual a 3x1 más 8x2. Ahorita le voy a asociar otros valores. Esos valores están asociados por las funciones, por las ecuaciones, disculpen, por las condiciones que vamos a tener referentes o asociadas a las condiciones. ¿Y cuáles son? Pues cada una de estas condiciones va a presentar un cambio, ¿sí? Las de no negatividad, pues esas no las tenemos en cuenta, pero estas presentan el siguiente cambio. Va a quedar x1 más 4x2. Vamos a estar restando la variable de holgura S1 y le vamos a sumar una variable artificial a 1 para que me dé la igualdad a 3.5. La otra condición tiene la misma circunstancia. x1 más 2 veces x2. Le vamos a quitar la holgura 2 y le vamos a sumar una variable artificial a 2. ¿Qué es lo que ocurre acá? Estas variables artificiales junto con las variables de holgura, entre ellas buscan un punto de equilibrio para que se dé la igualdad, ¿sí? En este segundo caso, pues la igualdad debe ser a 2.5. ¿Listo? Estas variables también se tienen que asociar en la función objetivo. Entonces, en la función objetivo se van a asociar de la siguiente forma. Vamos a decir, a esto le sumamos. De holgura no le vamos a sumar, entonces le decimos 0S1 más del artificial le colocamos m por a1. ¿Quién es m? M es una constante supremamente grande, ¿sí? Una constante que se puede hablar de millones. Por eso el método también se conoce como el método de las grandes m's. Entonces lo que vamos a hacer es eso.
S1 pues va multiplicado por 0 y la variable artificial la vamos a multiplicar por una constante que es supremamente grande. Tanto así que vamos a hablar de esa constante como si fuera una constante en millones. ¿Listo? Aparece también más 0 S2 más M multiplicado por la segunda variable artificial. ¿Listo? Esa sería entonces nuestra función objetivo. Aquí le voy a caracterizar que M es un valor muy grande. ¿Listo? Ese procedimiento se hace para que cuando nosotros calculemos la solución, tanto de la variable z como de la variable x, como de la variable x1 y x2, ¿sí?, no aparezcan valores asociados en términos de m. Es por eso que se hace esa circunstancia. ¿Listo? Ahorita nos vamos a dar cuenta cuando estemos desarrollando el problema como tal. ¿Listo? Bueno, esta es la parte inicial. Nos dan nuestra función objetivo, ya le hicimos la transformación. Nos dan las condiciones, también le hicimos la transformación. Tengamos en cuenta que las condiciones de no negativa pues no hacen parte del problema como tal. Ahora vamos nosotros a la construcción de la tabla. Nos venimos a construir la tabla. En la tabla nosotros ubicamos pues las variables que están asociadas, ¿sí? No voy a ubicar la variable que se le asocia a la función objetivo, sino solamente las variables que aparecen en el problema. ¿Cuáles son las variables? Aparece x1, aparece x2, aparece S1, aparece A1, aparece S2 y aparece A2. Esas son entonces las variables que tenemos. Ubico los coeficientes asociados de la función objetivo, que sería 3, 8, 0, M, 0 y M. Esta es la primera parte que nos conforma esa tabla. La dejo ahí separada. Una vez aquí hago el resto de columnas. Y por este lado también vamos a separar. ¿Listo? Les hago esa separación. Bueno. Ahora entonces vamos a iniciar a ubicar las condiciones. Entonces, después de esto vienen las condiciones. Entonces ubicamos los coeficientes asociados a esas condiciones, que sería 1, 4, menos 1, 1, 0, 0 y su solución que sería 3.5. Estos números también los podemos nosotros trabajar en valores racionales, ¿sí? Creo que ahorita mediante el procedimiento empiezo a dar mejor el valor racional, pero lo voy a asociar tal como aparece en el problema. La segunda es 1, 2, 0, 0, porque pues estas dos están asociadas desde la primera condición. Ahora sí viene artificial y de holgura. Entonces la de holgura menos 1, la artificial 1, para que eso sea igual a 2.5. Listo. Esa es entonces la otra parte de la tabla. Esto también normalmente uno lo separa. Uno hace aquí una separación de esto también. Vamos a hacer esa separación de esta forma. Listo. Y seguimos entonces ubicando la información. Ahora bien, vamos a completar la tabla. Recordemos que nosotros aquí ubicamos algunos valores, ¿sí? Eso lo hacíamos
en la tabla simple para problemas de maximización. También lo tenemos que hacer con los problemas de minimización. ¿Qué ocurre en este caso? Allá ubicábamos las variables de holgura, en este caso vamos a ubicar las variables artificiales. Entonces aquí voy a ubicar a m con a1 y m con a2. Ahí quedan entonces ubicadas las dos. Ahora viene lo que normalmente en los textos aparece como la función de oportunidad, ¿sí? En otros textos también aparece como el costo de oportunidad. Entonces tiene esos dos problemas. La simbolización es la misma. En los textos normalmente aparece como z sub j, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos a conocer aquí como ecuación, función, como ecuación de oportunidad. Y como aparece en algunos textos, y sobre todo en esos textos que están dados ya a solamente la parte administrativa, como tal, pues allá aparece, es como costo de oportunidad. Bueno, esa z sub j se hace mediante el siguiente procedimiento. Lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar a m por cada uno de los elementos que aparecen en la fila, ¿sí? Y le voy a sumar la multiplicación de la segunda condición, que sería esta, también multiplicada por cada uno de los elementos. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, aquí también con las respectivas soluciones. Eso es lo que nosotros vamos entonces a realizar. Entonces vamos a ese procedimiento. Aquí especifico, estos son las soluciones. Entonces iniciamos. Normalmente lo que uno hace es sumarlas directamente y asociarles las m. Cuando es el primer paso, ya cuando estamos en la segunda tabla sí hay que tener en cuenta cuáles son los coeficientes que aparecen ahí. Entonces en el primer caso, esto nos va a dar directamente m más m, 2m. Vamos a darlo un poquito más pequeño para que quepan 2m, esto 6m, esto sería menos m, m, esto nos daría menos m y aquí nos daría m. Esto lo vamos a multiplicar también, entonces nos daría 3.5m más 2.5m. Esa operación nos daría 5 más 5, 0 va 1, nos daría 6m. Listo. Ahí tenemos entonces. Esa es nuestra ecuación de oportunidad o en términos administrativos se hablaría de el costo de oportunidad. Listo. Después de eso, lo que viene es asociar la condición. Esta es la que nosotros vamos a estar trabajando y es la fundamental acá en esta tabla. En el método simplex para maximizar, nosotros la teníamos en la parte superior, ¿sí? Teníamos acá encima. El de minimización lo vamos a tener es abajo. Esa normalmente se llama, este es el criterio inicial o el criterio que normalmente uno conoce. Entonces este es el criterio inicial y ahí lo que se hace es calcular el criterio total o el criterio. Eso se hace mediante, aquí yo asocio la operación. Lo que vamos a hacer es a c sub j le vamos a quitar z sub j. Entonces a c sub j le quito z sub j. Entonces nos quedaría 3 menos 2m, 8 menos 6m, 0 menos m nos daría m, m menos m
nos daría 0. Y 0 menos m me daría m. Y m menos m nos daría 0. Listo. Ahí está entonces. Tenemos, aquí vamos a denotar que esto es... Aquí no se le hace operación porque pues están solamente asociadas las soluciones, ¿sí? Bueno, esto es lo que nosotros conocemos como criterio, ¿sí? O criterio total. Bueno, el criterio, él es, como les estaba diciendo hace un momento, él es el que nos va a determinar el procedimiento y cómo iniciamos nosotros ese procedimiento. Entonces, el procedimiento se inicia igual que en el método de maximización. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? En esa fila donde aparece el criterio total, no asociado al criterio inicial, sino al criterio total, ¿sí? Debo mirar cuál es el valor más pequeño que tenemos, ¿sí? Y así como hacíamos allá, el valor más pequeño y el valor negativo, ¿no? Tengan en cuenta que m, y tengamos en cuenta eso, m es una cantidad supremamente grande, así como lo tenemos aquí expresado. ¿Sí? M es un valor muy grande. Valor en millones, pongámosle nosotros, para poder entenderlo mejor. ¿Sí? Es un valor en millones. Entonces, a 3 le estoy quitando menos 2 millones. Pues esto es un valor negativo y muy grande. A 8 le quito menos 6 millones. Esto también es un valor negativo y también es un valor muy grande. Estos ya son valores ceros y valores positivos. Recuerden que los valores positivos nosotros no los tocamos o los valores ceros tampoco. Lo que nos interesa son los valores negativos y los más pequeños. ¿Cuál es el más pequeño de estos dos? Este. Eso quiere decir que ya tenemos nosotros la elección de nuestra columna pivote. Esta sería nuestra columna pivote. Entonces ya tenemos la elección de la columna pivote. Ya elegimos el valor más pequeño. Ahora vamos a elegir la fila pivote, ¿sí? La fila pivote solamente está asociada a las condiciones, ¿sí? Entonces aquí solamente tenemos dos condiciones, entonces entre ellas nosotros determinamos. Ahora, ¿cómo se hace? Pues lo mismo que hacíamos con el método de maximización. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos es dividir estos coeficientes, el 4 y el 2, entran a dividir al 3.5 y al 2.5. Entonces nosotros hacemos esas divisiones. Yo voy a hacerlas directamente en la calculadora y voy a anotar los valores. Entonces lo que voy a hacer es a 3.5 lo voy a dividir en 4. Eso nos da 0.87. Y 2.5 dividido en 2 me da 1.2. Bueno, me parecen más decimales, pero pues nos quedamos acá. ¿Cuál de los dos es más pequeño? Pues el 0.87 es un valor que es más pequeño que el 1.2. Entonces ya tenemos, en este caso, la elección de la fila pivote. Esta es la fila pivote y el elemento pivote es este, el 4. Ya tenemos entonces el elemento. Hecho ya ese procedimiento, lo que nosotros vamos a hacer son las operaciones asociadas para convertirlo en 1. Entonces yo tengo que convertirlo a él en 1. Entonces lo que vamos a hacer es construir la siguiente tabla. En la siguiente tabla a él lo convertimos en 1. Ya sabemos que la operación que se va a hacer es dividir todos los elementos de la fila, los vamos a dividir en ¿quién? En 4. Entonces yo vengo, nuevamente ubico. Voy a hacer un poquitico más distanciado porque ahorita tenemos que hacer las operaciones para convertir en ceros. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a dejar por aquí el espacio. Ubico nuevamente a x1. Ubico a x2. Ubico holgura 1. Artificial 1. Holgura 2. Artificial 2.
¿Listo? Les asocio sus valores. Los valores que tenemos son 3, 8, 0, M, 0 y M. Esos son entonces los valores que tenemos. Ahí está, entonces, construida. Vamos a ubicarle nuevamente. Vamos a separar ese procedimiento del resto. Entonces aquí separamos, también separamos por este lado. Bueno, listo, ahí está entonces. Ya sabemos que eso es lo que nosotros llamamos condición inicial. Ahí está nuestra condición inicial, las soluciones. Y pues iniciamos el procedimiento. Entonces toda la fila se va a dividir. Toda la fila se va a dividir en 4. Entonces nos quedaría primer elemento. Primer elemento sería 1 dividido en 4, pues nos daría un cuarto. 4 dividido en 4, pues 1, y eso es lo que nosotros estábamos buscando. Menos 1 dividido en 4. 1 dividido en 4. 0 dividido en 4 y 0 dividido en 4. El 3.5 dividido en 4, esto nos daría, la calculadora me dice que esto es 7 octavos. 7 octavos. Ahí tenemos entonces los valores asociados. Ya tenemos toda la operación realizada. Lo que tenemos que hacer ahora es convertir por debajo de ella la siguiente condición. La tengo que convertir en 0, es decir, este 2 lo tengo que convertir en 0. Recordemos que para convertir el 2 en 0, tengo que multiplicar por el opuesto aditivo. ¿Sí? Entonces, aquí voy a hacer la operación, la vamos a hacer aquí a este lado. Y decimos, mire, la operación es a la fila 1, que es donde tenemos la entrada pivote, la tengo que multiplicar por el opuesto aditivo. El opuesto aditivo es 2. ¿Y a quién se lo tengo que sumar? Se lo tengo que sumar a la fila donde se encuentre, que es la fila 2. Esta es la operación que vamos a hacer. Recordemos que lo hacemos por partes y sumamos. Lo hacemos tan a mano de esa forma y también lo estamos haciendo en Excel, también lo estamos haciendo así, ¿no? Entonces vamos a multiplicar cada elemento de esta fila por menos 2. Entonces yo vengo y multiplico el 1/4 que tengo, lo multiplico por menos 2. Me dice que me da menos 1/2. Entonces menos 1/2. El siguiente elemento me daría menos 1 por menos 2, nos daría menos 2. El siguiente elemento es menos 1/4. Entonces menos 1/4 multiplicado por menos 2. Eso me da 1/2. 1/4 multiplicado por menos 2, pues ya lo hicimos porque fue el primero. Eso nos daría menos 1/2. 0 multiplicado por alguien, pues ya sabemos que es 0. 0. Y multiplicamos aquí. Nosotros estamos separando esto normalmente para identificar que es la solución. Y ahora lo que vamos a hacer es el 7 octavos. Lo vamos a multiplicar por menos 2. Entonces 7 octavos por menos 2. Eso me da menos 7 cuartos. ¿A quién se lo vamos a sumar? Pues a los elementos que tenemos. ¿Quiénes son los elementos? 1, 2, 0, 0, menos 1, 1 y el 2.5.
Ese 2.5 ya lo voy a cambiar, no lo voy a dejar como 2.5, sino lo voy a dejar como 5 medios. Esto es 1 y esto sería 5 medios. Nosotros sumamos, que es la operación que normalmente estamos haciendo. A menos un medio le sumo 1, pues esto nos daría un medio. Menos 2 más 2, 0, y eso era lo que estábamos buscando. Menos un medio más 0, pues me sigue dando un medio. Menos un medio nos daría esta operación. Esto nos daría menos 1 y esto nos daría 1. Ahora bien, a menos 7 cuartos, entonces nosotros decimos acá que a menos 7 cuartos le sumo 5 medios. Eso nos da 3 cuartos. Bueno, esos son entonces los elementos que vamos a venir a ubicar en esta segunda fila. Entonces los copio. Un medio, 0, un medio, menos un medio, menos 1, 1 y 3 cuartos. Les había dicho que trabajo con números racionales porque se trabaja con el valor exacto, ¿no? No se está trabajando con un valor aproximado. Listo. Ahora venimos a ubicar los elementos de esta parte. Entonces, des en cuenta la entrada, ¿no? Voy a subir un momento acá para mostrarles a ustedes cómo es que se ubica el elemento. Este es el elemento, miren. Este es el elemento que vamos a ubicar nosotros. ¿Sí? Voy a ubicar 8x2. ¿Sí? ¿Por quién? ¿A quién va a cambiar? Él va a cambiar a este valor. ¿Sí? Entonces, así como sucede en el método de maximización, esa variable dice, mire, yo me responsabilizo de esa cantidad grande. ¿Sí? Ella dice, vamos a desaparecer esa cantidad grande. Entonces nosotros venimos y ubicamos ese elemento acá. El elemento es 8x2. Los voy a cambiar de color para que se puedan diferenciar. 8x2. La siguiente sí sigue como aparece. M a 2. Listo. Bueno, continuamos nosotros la tabla. Esto lo estamos separando. Porque nuevamente debemos dar cuál es nuestra ecuación de oportunidad y cuál va a ser el criterio. ¿Sí? Sobre todo el criterio. El criterio es el que estamos nosotros determinando y el criterio es el que nos dice, el que nos indica si el método continúa, el método para. Vamos entonces con Z sub J. Vamos a dar toda la ecuación de oportunidad. Entonces recordemos cómo es el procedimiento para generarla a ella. ¿Sí? Recuerden que lo que tenemos que hacer en ese caso es la multiplicación, así como hicimos acá arriba. Multiplicar este elemento con él, es más este elemento con él, y ahí nos da los valores. ¿Sí? Eso fue lo que nosotros hicimos en ese caso. Entonces iniciamos. Entonces en este caso decimos 8, no va a trabajar con la variable, trabajo con la constante. ¿Sí? Entonces 8 lo multiplico por un cuarto, eso nos daría 2. Entonces aquí iría 2. Y a m lo multiplico con un medio. Entonces decimos 2 más un medio de m. Vamos con el siguiente. 8. Esto nos da 0, pues esto nos daría 8. De una vez. Vamos para la siguiente. 8 por menos un cuarto nos daría menos 2. Entonces menos 2 más un medio de m. Bueno, me está quedando como amontonado. Voy a correrlo un poquitico para que no me quede amontonado aquí los valores. Entonces este es
menos 2 más 1 medio de m. El siguiente es 8 por 1/4 nos daría 2 menos 1 medio de m. El siguiente nos daría 0 y nos daría menos m. El siguiente nos daría m. Y venimos entonces aquí con la solución. El 8 simplifica el 8 y nos quedaría 7. Entonces me quedaría 7. 7 más ¿cuánto? Más 3/4 de m. Listo, ahí tenemos entonces el procedimiento. Ya calculamos nuestra ecuación de oportunidad. Vamos al criterio. Recordemos que el criterio es el CJ menos el ZJ. Esto menos esto. Entonces iniciamos el menos el y ahí sucesivamente para generar cada uno de los elementos. Entonces 3 menos 2. Y recuerden que es menos. La operación es la siguiente. 3 menos, abro paréntesis, 2 más 1 medio de m. Esta es la operación. Eso quiere decir que este menos afecta tanto al 2 como también al 1 medio. Es decir, que me quedaría menos 2 menos 1 medio de m. Y aquí quedaría 3. Esta es la operación que yo voy a hacer. ¿Sí? La voy a hacer mentalmente y directamente yo estoy anotando el procedimiento. Les hago hincapié en la circunstancia de que toda la expresión cambia de signo, ¿no? Entonces iniciamos. 3 menos 2, 1. Este cambia de signo, entonces quedaría menos 1 medio de m. Seguimos. Entonces el siguiente valor es, a 8 le quito 8, esto nos daría 0. El siguiente valor es, a él le quito él. Le vamos a quitar este valor. ¿Cuánto nos daría eso? Eso nos daría, en este caso nos daría eso. El 2 pasaría positivo y este pasaría negativo. A este le quitamos este. Esto quedaría menos 2. A m le quito menos 1 medio de m. Pues le vamos a sumar. Entonces quedaría m más 1 medio, pues me daría 3 medios de m. A él le quito este. Entonces a 0 le quito menos m, me daría m. Y a m le quito m, me da 0. ¿Listo? Recordemos que aquí no hacemos ningún procedimiento, eso queda ahí en blanco. Listo, ahí tenemos entonces las operaciones asociadas. Es importante el que nosotros verifiquemos que esas operaciones hayan quedado bien, ¿no? Lo que les digo, la cuestión son los signos. Cambia de signo, perfecto. Listo, ahí están bien ubicados los valores. Bueno, vamos entonces a analizar. ¿A quién vamos a analizar? Nosotros normalmente aquí venimos y analizamos es el criterio. Yo analizo el criterio. ¿Qué tenemos que ver en el criterio? Lo mismo que ocurre en el método simplex para maximizar. Lo que nosotros miramos es que todos los valores deben ser positivos o deben ser 0. Entonces yo vengo y analizo esa función. Aquí como aparecen valores de m, ¿sí? Yo debo tener en cuenta que m es un valor grande. Es un valor que vamos a hablar. Normalmente nosotros lo trabajamos y lo vamos a entender en millones. Entonces miramos el primer caso. Entonces en el primer caso yo le estoy diciendo a 1, ¿sí? A 1 le voy a quitar 1 medio de millón. Pues eso me da un valor negativo, ¿sí? Este valor, a 2 le quito 1 medio de millón. También me da un valor negativo. A menos 2 le sumo 3 medios de millón. Esto es positivo, estos son 0. Entonces estos valores no intervienen. Este 0 tampoco interviene. La decisión está entre estas dos,
¿sí? Entre estos dos valores. Yo tengo que ver cuál es el valor más pequeño, ¿sí? Pues el valor más pequeño es este, ¿sí? En el sentido de que a 1 le quitamos un medio y aquí a 2 le quito un medio. Pues este valor pues, es más pequeño, ¿sí? Aunque la diferencia no es tan grande, ¿no? Entre los dos la diferencia no es tan grande, pero pues este es un poco más pequeño. Eso quiere decir que ahora esta va a ser nuestra columna pivote. Esta es mi columna pivote. Nuevamente vengo y divido los valores para saber cuál es la columna que nosotros vamos a dejar como columna pivote, fila pivote. En este caso vamos con la fila. Entonces vamos a decidir cuál va a ser la fila pivote. Recordemos que para eso dividimos estos elementos. Un cuarto viene a dividir a 7 octavos y un medio viene a dividir a 3 cuartos. Entonces en la calculadora vamos a decirle a 7 octavos, vamos a dividirlo en un cuarto. Eso me daría 7 medios, me dice la calculadora. 7 medios. La siguiente operación es a 3 cuartos, lo divido en un medio. Entonces la calculadora me dice que esto es 3 medios. ¿Listo? Recordemos que nosotros tomamos el valor más pequeño, positivo obviamente, recordemos, no tomamos ni 0, ni valores infinitos, ni valores negativos. Tomamos los valores positivos, los más pequeños. Eso quiere decir que esta sería, a ver qué pasó acá. Esta sería nuestra fila pivote. ¿Listo? El elemento en ese caso, el elemento es este. Este es el elemento que nosotros debemos transformar. Entonces vamos a transformar ese un medio, lo tenemos que transformar en 1. ¿Sí? Entonces vengo por aquí abajo, ubico nuevamente los elementos para hacer las operaciones. Entonces tenemos x1, x2, s1, a1, s2, a2 y las soluciones. Ubico los elementos, recordemos que los elementos son 3, 8, 0, m, 0, m y listo. De una vez dejamos eso caracterizado y también apartamos toda esta cuestión del resto de algoritmos que vamos a realizar. Listo. Caracterizamos, esas son las soluciones, las que vienen aquí para abajo. Sabemos que esta es la condición inicial asociada obviamente a la función objetivo. Listo. Tenemos también que transformar estos los vamos a transformar, o bueno, inicialmente el que yo debo transformar en la entrada pivote, que es un medio, lo tengo que transformar en 1. Para ese procedimiento lo que vamos a hacer es multiplicar todo, lo vamos a multiplicar ¿por quién? Por 2. Entonces dejo aquí el espacio y aquí iniciamos. Bueno, entonces esto sería 1. El siguiente elemento es 0, pues sigue dando 0. El siguiente elemento es un medio, por 2 me da 1. El siguiente elemento es menos un medio, por 2 me da menos 1. El siguiente elemento es menos un medio por 2, me da menos 2. Y el siguiente elemento es 1 por 2, nos daría 2. ¿Listo? Ahí quedó multiplicado. Bueno, me hace falta multiplicar el 3 cuartos. El 3 cuartos por 2 me daría 3 medios. Ahí está el valor. Listo. Ahí tenemos entonces toda la fila ya multiplicada por 2, de tal forma que la entrada principal, la entrada pivote,
que es esta, se me convierta en 1. Ahora ubicamos los valores. Bueno, pero antes de eso voy a ubicar esto. Aquí ya sabemos que esto es 8 x2. Y esta, ¿por quién se está cambiando? Ella se está cambiando por esta. Mira, aquí la tenemos. Entonces, este valor va a venir a reemplazar acá. En ese caso sería entonces 3x1. Ahí está entonces el valor. ¿Listo? Bueno, ya tenemos entonces estos valores ubicados. Ahora lo que tengo que hacer es, como esta es la entrada principal, la entrada pivote, recordemos que todo lo que esté por encima de él tiene que quedar en 0, ¿sí? En las condiciones. Aquí en el método de minimización solamente es en las condiciones. Entonces debe aparecer aquí un 0. Entonces yo tengo que multiplicar estos elementos por una constante para que aquí aparezca el 0. Aquí nos van a aparecer otros valores diferentes. Entonces vamos con ese procedimiento. ¿Cuál es la constante? Pues aquí tenemos la constante. El opuesto aditivo de un cuarto. Entonces le vamos a decir la operación que vamos a realizar, ¿cuál es? La vamos a anotar por acá. Vamos a decir, mire, a la fila que tenemos, que es la fila 2, la vamos a multiplicar por el opuesto aditivo, que es un cuarto. Y se lo vamos a sumar ¿a dónde? Se lo vamos a sumar donde lo tenemos, que es la fila 1. ¿Sí? Aquí tenemos el elemento, el 1/4 está en la fila 1. Entonces vamos y realizamos ese procedimiento. Bueno, yo ya hice aquí las operaciones en donde obtenemos que al multiplicar cada uno de estos elementos que estoy señalando acá, los de esta fila, por menos 1/4 nos daría menos 1/4, 0, menos 1/4, 1/4, 1/2, menos 1/2 y menos 3/8. Ubico ahora los elementos de la fila, de esta primera fila, que es la fila 1, que es 1/4, 1, menos 1/4, 1/4, 0, 0 y 7/8. Aquí tenemos los elementos. Lo que debemos hacer es sumarlos. Tenemos que hacer esa suma. Esto nos daría 0, esto nos daría 1. Y recordemos, estamos buscando es que nos dé 0. Esto nos daría menos 1/4 menos 1/4. Es como si se estuviera sumando. 1/4 más 1/4 son 2/4. Y 2/4 negativos, eso es menos 1/2. Ustedes pueden estar verificando las operaciones. A 1/4 le sumo 1/4, la misma circunstancia que tenemos. Esto nos daría, pero positivo, 1/2. Nos daría 2/4, simplificando 1/2. 1/2 más 0, pues 1/2. Menos 1/2 más 0, menos 1/2. Bueno, esta operación, ambos están divididos en 8, entonces a menos 3 le sumo 7. Eso me daría 4. Y 4 dividido en 8, eso es 1/2. ¿Listo? Ahí tenemos entonces las operaciones. Bueno, entonces venimos y ubicamos estos elementos aquí en la tabla. Yo ya los ubiqué. Ahora vamos entonces con la siguiente parte del procedimiento. Vamos a asociar entonces a Z sub J. Nosotros asociamos ese Z sub J. ¿Quién es Z sub J? Entonces recordemos que ese Z sub J se hace mediante la multiplicación de cada uno de estos elementos, de este elemento con todos los de la fila. Y a eso le sumamos el 3 multiplicado por cada uno de estos elementos. Entonces iniciamos. Esto nos daría 0. Esto en sí me daría 3. Ahora 8 por 1, 8. Y esto nos daría 0, entonces nos daría 8. El siguiente, esto nos daría negativo. A 8 lo divido en 2, me daría menos 4. Y menos 4 y 3 nos daría menos 1. Esto nos daría 4. Menos 3, 1. 8 dividido en 2, 4.
4 menos 6 menos 2. Esto nos daría menos 4 menos 4. Y esto nos daría 6, nos daría 2. Esto nos daría 8 dividido en 2 nos daría 4. Y esto me daría 9 medios. Entonces 4 más 9 medios, 17 medios, me dice la calculadora que eso da. ¿Listo? Ahí tenemos entonces los valores. Vamos al criterio. Y aquí pues nosotros tomamos la decisión de si se sigue el procedimiento o ya podemos dar finalización al método como tal. Recordemos que lo que va a ocurrir es lo mismo que pasaba con el método de maximización. Todos los valores son ceros o positivos. Vamos a verificar si eso ocurre. Entonces el criterio es a la condición inicial o el criterio inicial le vamos a quitar el z sub j. Entonces a él le quito él. Entonces 3 menos 3, 0. A 8 le quito 8, 0. Hasta ahí, pues todo funciona. A 0 le quito menos 1, pues esto me daría 1. A m le quito 1, pues eso me da m menos 1. A 0 le quito menos 2, pues esto me daría 2. Y a m le quito 2, esto me da m menos 2. Entonces verifico que todos los valores sean ceros o sean positivos. Tenemos 0, positivo. A m, que es una cantidad grande, le quito 1, pues sigue siendo una cantidad grande. Es como a 1.000.000 le quito 1. ¿Sí? 2, positivo. Y a m le quito 2, a 1.000.000 le quito 2. Pues todos los valores son positivos. Eso quiere decir que ya tenemos la solución. Entonces todos los valores positivos, vamos entonces a dar la solución. ¿Cuál es la solución? Pues yo tengo que asociar entonces, según la tabla, lo que tenemos nosotros acá es la solución de la función objetivo, me la determina el z sub j. Entonces yo miro a z sub j. ¿Cuál es su solución? Su solución es 17 medios. ¿Listo? Ahora, para determinar los valores. El valor de x1, pues voy y miro en su columna donde aparece y ya sabemos que vamos y lo asociamos. ¿Sí? Eso es lo que nosotros normalmente hacemos. Calculamos el valor y vamos y lo asociamos. x2, miramos dónde está el 1 y asociamos su valor. Ahí tenemos entonces. No aparecen ni variables de holgura ni variables artificiales asociadas al problema. ¿Sí? ¿Por qué? Ten en cuenta que x1 y x2 están asociando los valores. Están diciendo, mire, quite esa variable artificial a 1 y quite esa variable artificial a 2. Porque ellos se hacen responsables de los valores como tal. Entonces, ya lo que nosotros vamos a decir es que la solución, aquí tenemos que la solución es z, ya sabemos dónde la miramos, nos da 17 medios, que es el valor de z sub j. Bueno, que es la ecuación de oportunidad que normalmente nosotros trabajamos o el costo de oportunidad. Tenemos el valor de x1. Entonces, x1, ¿cuánto nos dio? x1 nos da 3 medios. Y x2, aquí está el valor, me dice que es 1 medio. Listo. Ahí tenemos entonces la solución al problema. El valor mínimo, este es el valor mínimo, es de 17 medios asociado a las variables determinísticas x1 y x2 de 3 medios y 1 medio. ¿Listo?
Bueno, eso es entonces lo asociado a este tipo de problemas de minimización. Entonces, muchas gracias por su atención.